Se me fue el hilo. Se me fue el hilo. Llegaron como 1000 ideas aquí a mi cabeza y yo en qué estaba. Pero bueno, es normal que los despistes a los 40 años lleguen. Hola, hola mis chismosos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros, por escucharnos en todas las semanas. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido, que ha sido increíble. Hoy estamos con una persona que va a ser nuestro 6º episodio. De verdad que estamos muy agradecidos de que estén todas las semanas con nosotros. Yo soy Sharon Zapata y hoy estoy con mi amiga Fernanda Gómez. Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestra vida en un carrusel, acá con mi amiga. Muchas gracias por todo el apoyo, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Edwin. Gracias. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta e invitarme a este espacio para hablar un poco de nuestro proceso y de cómo es la vida en un carrusel para los migrantes. Gracias a ti, Edwin, por aceptar esta invitación. Quisiéramos, como para empezar con tu historia, que nos contara un poco quién es Edwin para alguien que no conoce a Edwin. Edwin Calle, bueno, listo. Bueno, Edwin Calle ya llegó al 4º piso, 40 años. Hace poco tuve el placer de celebrar 40 años de vida. Ha sido un proceso largo, hermoso, porque el proceso viene acompañado de amor, que es mi familia. Entonces, llevo 10 años radicado aquí en Canadá. Un proceso que parte desde mi vida en Colombia, pasando por Venezuela, llegando a Ecuador. Y Ecuador ha sido el trampolín para llegar aquí a Canadá. Entonces, para los que no me conocen, pues aquí estoy, Edwin Calle, conocido aquí de Shannon, y ya pues te acabo de conocer a ti, que ha sido un placer conocerte también. Gracias, Edwin, gracias por aceptar esta invitación y pues nos gustaría como que nos contaras, porque si bien entiendo, tu proceso es Colombia, Venezuela, Ecuador y Canadá. Eso quiere decir que pues tú has tenido como 3 emigraciones, que me imagino que se vive de diferente forma, el tiempo en que lo viviste. Entonces, pues, ¿cómo ha sido pasar por 3 emigraciones? ¿Cómo lo viviste y cómo lo sentiste? Creo que mi proceso para llegar aquí ha sido, no sé si perfecto, pero me ha sido fácil. ¿Por qué? Porque he tenido un desarraigo de mi país durante cierto tiempo. Entonces yo a los 17 años pues ya salgo de mi familia, soy independiente en las labores que hacía en Colombia. Y cuando decido viajar a Venezuela, es experimentar por medio de un amigo de mi padre que me brinda un empleo y una oportunidad de crecer allí. Y después migro a Ecuador, donde decido comenzar mis estudios en sociología. Mis papás se vienen a acompañarme a mí, montamos un emprendimiento, un restaurante y bueno, nos fue bien ahí. Pero entonces, todos esos procesos de estar de este país en otro, lo que hizo fue crear un desapego, no un desapego emocional completamente, pero sí eso me ha permitido una adaptación más a que soy ciudadano del mundo y no soy un ciudadano exclusivamente de Colombia. Colombia lo tengo en mis venas, lo quiero mucho, pero tengo un pedacito de corazón también por Ecuador porque hice una vida social increíble ahí. La sociología me abrió los ojos en cuanto a comprender las sociedades de la humanidad, comprender también los roles que tenemos aquí. Y llegar a Canadá, pues ya llevaba 8 años fuera de mi país, llegué a Canadá, pues simplemente era otro lugar más. Okay, sí. Sin decir que sí extrañaba ciertas cosas de Colombia, pero el hecho de llegar aquí a Canadá con mi familia, pues ya había vivido un proceso un poco largo donde me había desapegado un poco no a mis raíces, pero sí a ciertas costumbres que tenemos los seres humanos, que es los amigos, la comida, el día a día de nuestro país, los olores, La fiesta. la fiesta, el sonido latino. Porque bien o mal, si tú estás en un país latinoamericano, hay diferencias culturales. Eso te iba a preguntar, digamos, creo que no es lo mismo irte a Venezuela, Ecuador, que llegar a Canadá, donde la cultura creo que es completamente diferente. Empezando por el idioma. Sí, Exacto. completamente, pero
Pero sabes que, bueno, en Venezuela sí fue un poco más difícil porque estábamos en un contexto de cambio político donde estábamos en un periodo de transición, donde el colombiano pues ya empezó a ser mal visto y todo eso. Entonces, cuando decidí emigrar a Ecuador, Ecuador es un país más pequeño, más abierto, caloroso y hago una vida social pues con amigos, pero hay unas barreras que también son culturales. Ah, Nosotros los sí. colombianos, nuestro acento, nuestra manera de ver la vida, la alegría, el calor, la manera de comer, todo eso es Es diferente. diferente. Ok, no pensé que fuera tan así, porque Sí. uno cree son vecinos de nuestro país, pueden guardar ciertas cosas, ciertas costumbres, pero qué bueno escucharlo. Sí, no. Ecuador es un país maravilloso y sobre todo Cuenca, que es un país que quiero mucho. Un saludo para mis amigos en Cuenca, Ecuador, que yo sé que Que lo están me viendo. están viendo. Es la Atenas de Ecuador. Es una ciudad educada, pequeña, arquitectónicamente hermosa. Los invito a que visiten Ecuador. Hice unas relaciones sociales importantes y aprendí que nosotros como seres humanos nos tenemos que adaptar es a ellos. No es llegar a juzgar y decir por qué actúan así, porque esto es... Porque lo viven así, porque exacto. Exacto, Exacto. porque uno es el forastero en ese lugar, no tiene que adaptarse a ellos y no buscar que ellos se adapten a uno, porque en realidad no debería Claro, ser así. efectivamente. Yo llego a la casa de ellos, hola, ¿me recibes? Sí, claro, te recibo, bien, bienvenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que adaptarme a la manera como ellos piensan, cómo actúan, y simplemente fue eso. Entonces, yo estudiaba sociología en la Facultad de Economía y todo el mundo me conocía como el parce. En la facultad todo el mundo parce. El parce. Afortunadamente he sido muy sociable, me ha gustado mucho conversar, me ha gustado tener amigos y me acogieron de una manera increíble que yo soy feliz estando allá y pronto creo que voy a ir a Ecuador porque tengo familia allá todavía y yo estoy seguro que allá vería a todos mis ¿Y amigos. cuánto tiempo pasaste allí? 5 años. Okay. ¿Y en Venezuela? En Venezuela fueron 2 años. Ah, bueno, sí. Sí. Siempre es un buen tiempo como para uno conocer, adaptarse, ver cómo es la cultura, siempre. Te enriqueces como migrante. Entonces ahí es donde está la vida, el mundo en un carrusel, ¿cierto? Entonces estamos girando, tratando de encontrar nuestro rumbo, nuestro objetivo de vida. Lleno de emociones, de sentimientos, de altas y bajas. Emociones, sentimientos, miedos, desapegos, cuestionamientos de que si tu vida va por el camino correcto, si tomaste la decisión correcta o no la decisión correcta. Ahí es donde llega el miedo del migrante. Yo como migrante, ¿qué tengo que hacer para saber que estoy por el buen camino? Pero ahí es donde está el error del migrante, que el migrante se mete en una sola bolsa y creemos que los objetivos de cada migrante es el mismo y no. No, exactamente. Hay que Eso sí es verdad. expandir. Tú tienes una visión de vida y tú tienes unos objetivos como migrante. Tú tienes otros y yo otro. Entonces, cuando el migrante dice, no te vayas para Canadá, que Canadá es eso. Que hace mucho frío. Sí. Digamos, este espacio también fue creado por ese mismo motivo, porque es que mi historia no es la misma de Sharon, no es la misma tuya. Entonces todos tenemos una perspectiva del mundo o de la cultura a la que llegamos y es importante mostrar eso, porque yo soy feliz acá y nuestro proceso fue diferente. Yo también viví miedos, viví tristezas, alegrías, pero tal vez ella sintió mucha más alegría porque era más joven o fue más fácil para ella que para mí. Yo Entonces, era una bebé. todo eso influye. Entonces, eso es bonito contarlo, contar nuestra historia para que la gente sepa que en realidad la manera como enfrentamos ese proceso, ese duelo migratorio, va en uno. Sí, efectivamente. Y ser ejemplo, porque estamos como en 3 edades diferentes. Entonces, claro, no se vive igual, o sea, no se vive completamente diferente. Para mí, como yo te decía ahorita, antes de empezar todo, para mí sigue siendo todo muy bonito. Genial, y no puedes perder la esencia de lo bonito, porque es que la esencia de la vida es eso, y uno como migrante lo que necesita es darle el sentido y el amor hasta lo más simple. Porque uno está lejos. Bueno, entonces vamos a retomar. Estaba en Ecuador, entonces en Ecuador se vino para Canadá. Me vengo para Canadá y decido viajar con mi familia.
Fue algo bien particular porque cuando yo me presento con mi familia, los procesos migratorios eran diferentes y los programas varían según el gobernante o el Sí, gobierno que bien. esté de turno. Entonces en esa época, pues yo decido dejar con mis papás, voy a hablar algo un poco que es muy privado, pero ya no me da pena porque afortunadamente estoy en un país que me permite hacer esto. Yo soy homosexual, lo acepté tarde, entonces yo veía como migrante una oportunidad de venir a este país y salir del Salir. closet, Como lo literal. decimos, sí. Sí, Ser libre. ser libre, porque tuve muchas novias, todo eso, pero estuve en un dilema en cuanto a mi vida y lo descubrí fue un poco tarde. Te cuestionaste en ese proceso, te cuestionaste todo eso y dijiste, Canadá, eso me va a ayudar a Sí. tomar una decisión ya de lo que... Sí, aceptarme y simplemente buscar la felicidad. Entonces un migrante necesita es eso. Como estamos en un carrusel girando en torno a buscarle sentido a nuestra vida, pues eso fue un motivo para darle sentido a mi vida. Que yo pues sí, lógicamente sentía un poco de felicidad, pero me faltaba algo. Y ese algo era el yo, comprenderme, entenderme y buscar mi Te felicidad. faltaba lo más Sí, importante. Que es lo más importante. Sí, descubrirse a ti mismo y de pronto tener como la valentía a veces de que quizás en los otros países aún somos muy cerrados al tema y que quizás tuviste la oportunidad aquí, este país es libre, más libre en ese sentido, entonces creo que eso te ayudó también para Una oportunidad de vida. encontrarte. Qué bonito. Bueno, entonces me salí del carrusel, me salgo del carrusel y me vengo a vivir a Canadá. Viajo con mis papás me acompañan, súper abiertos, los amo, me han apoyado absolutamente todo. Yo no sé si podemos hablar de la perfección, pero yo creo que la vida me dio una familia casi perfecta, la siento. Porque lo más cerca de un ser humano para sentir la felicidad es la tranquilidad. Y yo vivo, mi familia es 100% tranquila. En mi casa se respira amor, hay diferencias lógicamente, pero sabemos con madurez afrontar esas diferencias. Entonces, para mí como migrante, llegar aquí fue fácil, en el sentido de que vine acompañado por un núcleo de familia. Se acompañaban entre todos. Claro, entonces el duelo mío es diferente, Sí, claro. claro. Un duelo migratorio es diferente para el que viene solo. Exacto. ¿Y tienes más hermanos o eres... Sí, tengo 2 hermanos, Pacho, que vive con nosotros hace 30 años, que pues sus papás quedaron huérfanos y mis papás de buen corazón lo adoptaron. Él era hijo de una tía mía, entonces tiene una discapacidad y todo, y mis papás lo adoptaron. Eso es una bendición qué hermosa porque él está con lindo. nosotros. O sea, tus papás son un corazón Un amor. inmenso. Son inmensos, sí. Mi mamá es súper sociable así y ella tiene un círculo de amigos grande. Y mi otro hermano que está en Colombia ya con una familia ya establecida, con hijos y todo, hace 2 años está aquí también. Entonces, toda mi familia está aquí. Ah, no, estás completo en tu nueva vida. Entonces, si tú ves, yo todo el día estoy sonriendo porque estoy feliz. Entonces, mi proceso aquí ha sido muy diferente porque mi duelo migratorio yo ya lo viví. Yo ya viví mi duelo migratorio en Venezuela, yo ya viví mi duelo migratorio en Ecuador. Y afortunadamente, pues mi familia ha estado como a mi lado apoyando. No, somos un equipo. Entonces llegamos aquí a Canadá y como un equipo, tú te imaginas y tú te idealizas un mundo que, claro, el país está hecho de oportunidades para los que están aquí. Sí, y también para los que saben cómo aprovechar esas oportunidades. No es que te van a caer del cielo, toca buscarlas. Cambiar salir a reto por buscarlas. oportunidades. Claro, entonces tú romantizas, tú llegas y claro, todo está muy perfecto, sí. El sistema de salud es genial, el sistema de educación es genial, entonces, pero está para los de aquí. ¿Y quiénes son los de aquí? Los que ya han vivido el proceso de aprender a hablar la lengua, porque uno vuelve a ser un niño. Tú tienes que volver a aprender a decir hola, gracias, ¿cómo estás? Aprender a pedir, por favor, aprender a pedir comida. Tú vuelves a nacer, a ser un niño. Entonces, ¿cómo haces para vencer esos miedos?
Exacto. ¿Y tú cómo hiciste para vencer ese miedo? Yo, ¿cómo hice para vencer los miedos? Simplemente me ha gustado mucho las relaciones sociales. Y yo creo que es muy primordial para todo migrante hacer un círculo social. Y no nos liguemos a lo que dicen los latinos, que yo con el latino no, es que con esto no, es que con este no, que no. Simplemente haz tus vínculos y tu corazón te va a decir a quién le puedes dar más amor y apertura en tu vida y a quién no. Pero no es discriminar al otro porque simplemente no es que ese es chismoso, es que latinos le tira al otro. No, ábrele el corazón a todo el mundo. Y simplemente, si yo no tengo un feeling con la persona que simplemente me hace daño, habla de mí, simplemente tú no le abres la puerta a tu vida personal, pero no te quita nada ser amable. Ok, claro. sí, sí, eso de la amabilidad es muy importante, es verdad, porque uno no sabe por qué esta situación está pasando la otra persona y si uno no es amable, creo que de pronto la otra persona lo toma mal o No, pueden haber sí, inconvenientes exacto. también. Y que la amabilidad aparte que todos, tú no sabes si esa persona está recién llegada y de pronto tiene una actitud diferente porque está recién llegada, no sabe cómo expresarlo porque nosotros también por eso creamos esto, porque uno no habla de lo que realmente siente. Sí, son muchos episodios que uno vive en ese duelo migratorio que uno no se sienta a decir, venga, es que usted vivió esto, o sea, usted de verdad pasó por esto, o sea, entonces eso es muy bueno, ser amable, porque como tú dices, esto no le quita nada a nada. Y lo otro es que nadie sabe cuáles son los procesos que han vivido estas personas para estar aquí. Exactamente. Si tú tienes tristeza, tú me vas a irradiar tristeza. Entonces esa tristeza que ese ser humano me irradia, yo no voy a venir a juzgarla. Yo no soy nadie para juzgar eso. Y decir, te voy a cerrar las puertas, tú no haces parte de mi vida. Eso es discriminación. Entre los propios migrantes generamos un círculo de discriminación. Y eso es simplemente lo que hay que hacer. Hay que generar una comunidad donde nos acompañemos y vivir en las diferencias. Ya que no, es que simplemente uno puede aceptar, pero no va a decir, es que tú vas a llegar a ser mi amigo, mi mejor amigo, te voy a recibir en mi casa. Pero yo creo que el latino tiene que tener un corazón más abierto y ser amable. Simplemente no escoger a discriminar el otro y decir que vamos a meter todos los latinos. A mí realmente me enoja cuando yo me siento con alguien. Yo llevo aquí 10 años y me va y me dice, yo no tengo amigos colombianos porque me caen mal los colombianos, chismosos. Y yo, pues estás hablando conmigo, yo soy colombiano. Y yo tengo un círculo de amigos inmensos colombianos, a los cuales adoro, hago mis fiestas en mi casa, me acompañan si necesito algo, vienen, están ahí, pero es mi corazón el que ha decidido quién es. ¿Quién deja entrar y quién no? Esa. Y es que es general, digamos, hay chismosos por todos lados. Sí, claro. En Colombia, por todos lados, o sea, no podemos, exacto, discriminar. Generalizar. Exacto, porque realmente es un proceso que todos vivimos y que son diferentes personalidades y ya tú decides cómo dejas entrar a esa persona, si la dejas o no la dejas entrar. O sea que tu adaptación social, digamos, con latino pues sabemos que no vas a tener ninguna dificultad en ese sentido, pero o sea que tu adaptación social, como en Ecuador fue tan buena, acá también, pero también en tu círculo social tienes gente quebeca de acá. Quebecois, sí. Bueno, cuando yo llego aquí, empiezo a hacer la francización, todos los procesos normales que tenemos que romper la barrera del idioma, ¿cierto? Sí. Porque cuando tú rompes la barrera del idioma, lo que hace es que te va a generar más oportunidades. Sí. Entonces empiezo a trabajar en una cervecería, la Corrigan, que la adoro. Este lugar me abre las puertas. Entonces yo empiezo en como adjoint administrative, en español se hace asistente administrativo, sí. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo la lengua nos entorpece a veces nuestro hablado. Entonces empiezo a trabajar en el bar como adjoint administrative porque mi francés no era el mejor. Entonces era una tarea que simplemente era ayudar en papelería, coordinar. Ya después me dicen, ¿sabes qué? Confiamos en ti. A partir de ahora tú vas a llamar a todos los proveedores a hacer estos pedidos. Un gran reto. Creyeron en mí. Entonces, ¿qué te toca a ti como migrante cuando alguien de aquí, canadiense, quebecois, confía en ti? Aprovechar la oportunidad. Demostrar la confianza. Claro.
¿Y cómo yo demuestro la confianza? Equivocándome, la equivocación es necesaria. válida. Sí, es válida totalmente. Entonces ya después cuando fui tomando seguridad, escuchando francés todo el tiempo porque no trabajaba con latinos, ya me dijeron, ¿sabes qué? Tú estás listos para hacer commis. Commis, para los que hablan español, commis es la persona que se encarga de quitar los platos, limpiar las mesas y todo eso. Entonces vas a tener una interacción un poco con el cliente, pero no una interacción absoluta. Es Directo, sí. exacto. Y ya después con el tiempo me fui forjando más seguro, tranquilo, y ya pasé a ser mesero. Ya después de mesero hice un curso de vinos, de coctelería y todo eso, pasé a ser barman, ya después jefe de equipo, ya después gerente y terminé como gerente. No, súper bien. Terminé Tuviste como gerente. Gran evolución, paso a paso. Sí, Y sí. tenías miedo por el idioma, pero mira, llegaste a un punto, pues que uno dirá, no, con el idioma no lo voy a llegar tan lejos, pero no te limitaste y dijiste, bueno, lo voy a intentar, me voy a arriesgar, le voy a meter berraquera y le voy a hacer, o sea, está súper bien. Sí, le metí raquera y literal, pues sí, siente uno que el cerebro empieza a funcionar diferente cuando el idioma se interioriza. Y, y no, y agradezco mucho ese lugar que me dio la oportunidad de crecer, Claro. interactuar. Entonces volvemos a la pregunta, ¿es que hiciste amistades quebecuas? Sí, claro, efectivamente. El hecho de que interactué 6 años, trabajé ahí, entonces Sí. es un lugar que es muy quebecuas. Ok. Es muy local, la cerveza es local, amo la cerveza, aprendí de la cerveza. Eh, si esos cachetes no son gracias a nada. Aprendí mucho de la cerveza, conocí mucha gente, muchos políticos iban a este lugar porque es muy quebecuas, actividades culturales, aprendí un poco de la cultura de ellos, que me parece súper rico, la música, la manera como comen, sus desniveles emocionales que son complejos, pero hay que también aprender a vivir con eso. Sí. Qué bueno, digamos, tú nos estás mostrando como realmente ese lado positivo porque aunque tenías miedo, aunque un poco como la restricción, dijiste, yo puedo hacerlo y si me equivoco no importa porque voy a seguir intentando. Entonces, eso es muy importante para uno como migrante porque si uno se deja de llenar de miedo, pues ahí queda. Si a mí me intentarlo. ofrecen algo y siento miedo y digo, no, todavía no estoy preparado, pues ahí se va a quedar esperando. En cambio, tú tomaste la decisión, sí lo hago y sí puedo, creíste en ti y pues vea la gracias. evolución. Está bonito lo que acabas de decir. Yo no sé si es bueno o malo, pero yo soy demasiado optimista. Yo soy de los que creo que... yo pongo un ejemplo a alguien que me dice, ay, no, es que no va a conseguir empleo, no, es que... ¿Por qué te cargas de mala energía sin llegar a la realidad? Es que la realidad hay que buscarlas, necesitamos manejar nuestras emociones. Entonces, mi optimismo, de pronto hay personas que han venido a contar historias de vida difíciles aquí y son interesantes para aprender, pero yo quiero dar un punto de vista más positivo de lo que ha sido mi historia de vida, porque yo amo este país, yo ya soy colombo-canadiense y soy muy orgulloso de ser colombiano y ser canadiense al mismo tiempo. Y yo miro mis procesos hacia atrás y sí, yo agradezco a la vida por haberme permitido con mis papás llegar hasta donde estamos llegando, pero yo quiero invitar a todos los migrantes a que valoren todo el esfuerzo que han hecho hasta aquí y simplemente si ya están metidos aquí, lúchelan. Sí, es verdad. Sí. ¿Y tú crees que tú has creado Edwin, eso que tú nos estás comentando, esa versión de Edwin de Colombia, Venezuela, Ecuador y Edwin en Canadá, esa versión tuya ha sido una mejor versión de Edwin? Completamente. Y estoy seguro que antes yo era tímido, tenía miedo de mí mismo. Mi personalidad de ahora no es la que yo tenía ahora años. La migración, los viajes, todo lo que yo he conocido, el choque cultural con gente de Venezuela, de Ecuador, incluso aquí que tienes un montón de culturas que con países que jamás habías escuchado. Pues por ejemplo, yo nunca había escuchado en mi vida Moldavia, ni la Isla Fundación, ni una cantidad de países que simplemente eso te permiten
Abrir mente. abrir mente. Y yo soy un ser humano diferente. Creo que no puedo ser tan egocentrista de decir que he crecido y que soy mejor, no. Pero yo sí me siento más seguro de mí mismo. Sí me siento más seguro de lo que soy ahora. Súper bien. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al llegar acá, por ejemplo? La igualdad. Total, eso es lo que yo más amo Sí. de aquí. Hay ciertas personas que cuando hablamos de duelo migratorio hay una pérdida de estatus. Yo no, yo vengo de una familia humilde que ha sido luchadora y le hemos... Pero hay personas que ya tienen un estatus creado en nuestros países, Sí. sobre todo en Colombia, Latinoamérica, que la necesidad de tener unas buenas relaciones y un estatus social es necesario para poder surgir. Desafortunadamente, eso es cierto. Exacto. Esa pérdida de estatus para ciertas personas genera ansiedad, porque aquí tú te vuelves amigo de gente médica con doctorados, gente súper profesional que ha hecho hasta postdoctorados y ha trabajado en las mejores empresas de Colombia, en Ecopetrol, en Sí. X empresa, y simplemente eres uno más. Aquí Exacto. no. Aquí no vas a hablar y vas a decir, oye, ¿y tú qué profesión tienes? Sí, esa es mi profesión, pero bueno, aquí somos iguales. Es más, Sí. que yo creo que ni te lo preguntan. No, O sea, yo la verdad siento que ellos son como tú dices, la igualdad en todos los sentidos, profesional, como persona, cómo te vistes, cómo te expresas, sentimental, todo, son súper abiertos, no tienen como ese perjuicio de que si tú no tienes una carrera, ay, o sea, Eso. no tiene, porque nosotros de verdad estamos como muy educados a que si tú no tienes una carrera, no tienes como el mismo valor, ¿sí? Es importante tenerla, sí, pero acá no define una persona porque tiene una carrera. Exactamente, sí, digamos, el tema de los prejuicios, el tema, por ejemplo, que los tatuajes, que si tiene cómo se peina, que cómo se viste, que no sé qué, son realmente muchos prejuicios los que uno maneja por el país en donde donde creció, pero realmente uno llega acá y a veces uno se impresiona de esa igualdad, uno dice, es maravilloso que nadie me esté juzgando por cómo me he visto. ¿Tú ves que en la universidad las personas llegan en pijama? Sí, o Sí, sea, en pijama, en relajo. chanclas, literal, ahí llegan, salen de sus apartamentos, se meten por el túnel a la universidad en clases en pijama. Listo. Me impresionó también la manera como le damos un valor al sol y al calor. Ah, sí. Y me impresiona también cómo un clima puede influenciar sobre nuestras energías y nuestro estado de ánimo. Total. Entonces, me encanta el verano, o sea, sí, eso es inevitable decir que no, que llegó el Festival de Verano de Quebec, en Montreal, ir, pegarte la piscina, andar todo el tiempo en pantaloncitos cortos, en chanclas, mira, esta semana haciendo 10, 12 grados y tú fabuloso, o sea, ya, te sientes, eso es impresionante saber que tú vas a Colombia, yo por ejemplo cuando viajo al sur o viajo a Colombia, yo he visto comentarios en la prensa en Medellín que decía, ¿por qué los turistas se montan en el metro en chanclas? Que eso ¿En deberían... serio? Sí, es en serio, puedes buscar. Yo dije, pues yo sí lo entiendo, ¿por qué? Sí. Sí, claro. La otra vez vi un video, alguien hablaba del tema de los australianos que andan sin zapatos. Ah, sí. Para nosotros es como, ¿por qué? Pues sí. Cuando tú vas a Colombia o vas a otro país, tu mente es diferente. Sí. Sí. Tú analizas la facilidad, por ejemplo, en un negocio para pagar. Bueno, Colombia ya está un poquito más a eso, que tú nunca tienes dinero en efectivo, aquí tú es con tarjeta, la atención, el respeto en cuanto a las normas sociales de que me incomoda ya, por ejemplo, sentir pitos todo el tiempo, que la gente pite y pite y pite. Y dije, ¿por qué se estresan? ¿Por qué tienen que pitar? O sea, que uno nunca escucha en pito. Y si te pitan es porque te están mentando la madre. O sea, aquí, si Tiene alguien... que hacer algo ya muy... Sí. Sí, es verdad. De hecho, estamos hablando como para volver, como en uno de nuestros episodios, estábamos hablando de que aquí, por ejemplo, uno está acostumbrado a que cuando se va a pagar el bus o se le dan la de vuelta. O sea,
Usted paga con un billete más grande, usted le devuelven pues lo que sobra del restante. Acá no, usted paga con un billete de 20, perdió. Sorry, porque no usamos billetes. Aquí compre la tarjeta o algo. Claro que En Colombia uno dice, pues uno espera la de vuelta, las moneditas y todo eso, pero exacto, uno llega con otra mentalidad a Colombia o a donde usted venga y pues usted dice, uy, sí, todo es diferente, el ruido, el tráfico, la gente que habla duro, porque nosotros hablamos durísimo. Duro, claro. Acá se habla muy pasito y se dice, uy, ese escándalo en la esquina, yo hace rato no escuchaba eso, el de la mazamorra, el de las empanadas. El de la mazamorra. Sí, Sí. Y lo otro yo creo, de mi punto de vista, es que yo creo que yo me volví más amable. Yo voy a mi país y yo siento que soy más amable. Yo siento que, por ejemplo, voy a un restaurante y soy súper amable con todo el mundo. Quiero hacer sentir bien a todo el mundo porque pues, es mi país y yo, uy, qué genial estar compartiendo con gente de mi país. Qué genial estar aquí. ¿De qué parte de Colombia eres? De Manizales. Ok. Sí, una ciudad tranquila, conservadora. ¿Y fría? Fría no, porque yo soy ya muy canadiense, entonces Ya no para mí ya no es fría. Fría, conservadora, tranquila, ciudad universitaria, 480,000 habitantes, como con 9 o 10 universidades. Entonces, sí, es una ciudad muy universitaria. Nunca vimos el conflicto armado, nunca vimos la violencia, entonces es una ciudad muy cafetera. Entonces, en realidad, yo decir que viví el conflicto armado en mi ciudad o que habían peligros en el barrio donde crecí, no. Y yo vengo de un barrio humilde, un barrio normalito, pero nunca puedo decir que surgí en una Colombia de violencia, no. Ok. Y después de, bueno, de esa experiencia que tuviste acá a nivel profesional, hoy en día estás ejerciendo algo, estás en tu proyecto personal o estás como empleado. Cuéntame También un he poco. tenido fracasos. Entonces vamos a hablar de uno de mis fracasos. Me ha gustado mucho, pues como les dije, empecé a estudiar sociología en Ecuador, trabajé en proyectos participativos con personas de allí pero llego aquí y yo quería simplemente estudiar política. Me ha encantado la política. Y me metí y empecé un proceso al revés, que yo lo que le recomiendo a todos los migrantes es que hagamos los procesos como son. Hay que subir los escalones como son y no llegar de aquí y saltar al escalón donde quiero llegar. No, todo es lleno de procesos. Entonces yo me meto a estudiar el francés y después digo, no, yo voy a ser capaz. O sea, yo creía en mí. No, Pero está bien. Pero hay que saltar. no solo creer en mí. Y saltar, ¿no? Sí. Me metí a estudiar economía y política, imagínate. Me meto a estudiar economía y política, no, un francés súper básico. Entonces estuve viendo clases de relaciones internacionales, explicando en público, argumentando textos de historia, de organización política y todo eso, claro. Duro. Yo fracaso, claro. O sea, no, es que tú no podías haberte metido a la universidad. Sí, tú tenías que entender la lengua. Porque es que tú eres un ser humano con el español y otro ser humano con el francés. No, no El sé. nivel de expresión es Sí, diferente. Sí. es diferente. Realmente uno a veces siente esa limitación. Bueno, lo hablo personalmente. Uno a veces se limita a hablar de algo porque primero no sabe de pronto si lo está diciendo bien, no se sabe expresar. El acento. A veces guarda uno esa cierta limitación a nivel de idioma realmente. Entonces es un gran desafío. Y tú a veces te puedes preguntar y decir, si supiera yo cómo soy de inteligente en español. Bueno, entonces, pues sí, las multipersonalidades, o sea, en francés el francés nos quita seguridad, porque cuando no somos capaces de expresarnos bien, tenemos miedos. Pero entonces, ¿cómo vencemos esos miedos? Simplemente integrándonos a la cultura de aquí. Y el migrante tiene miedo a acercarse al quebecois. ¿Por qué? Porque pues hay unas diferencias del contacto físico, de que ellos tocan menos, de la manera como miro, porque ellos están acostumbrados a no tanto el contacto físico. Entonces, la lengua llega a ser un factor predominante para poder llegar a hacer mejores relaciones sociales y a comprender un poco
cómo es la cultura. Y por ejemplo, uno de los impactos, yo no sé si tú lo viste, pues tú que eres muy sociable, yo quizás soy un poco más cerradita en ese tiempo, pues yo no tengo tantos amigos, tengo muchos conocidos, pero cuando yo dejé ir mucho tiempo a Colombia y cuando volví, en Colombia la gente es como cuando se le acerca, uno es como que, ¿y este qué? O sea, este porque se me acerca, o este porque me habla, o este porque me saludó, yo no lo conozco. Acá la gente no es así, que usted de verdad puede acercarse y decir, ve, hola, ¿cómo sé qué? Soy colombiano, bueno, y ellos son muy abiertos a esas cosas. Sí, voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Aquí te llegan llamadas de Estados Unidos ofreciéndote productos. Entonces me llaman una vez ofreciéndome un producto para adelgazar. Yo no sé si ya me han visto en redes sociales, pero me llaman a ofrecer que hola, que te estamos llamando desde la Florida y tal, y ofreciendo un servicio. Y era una chica con acento, yo no sé si era cubano o dominicano, pero la chica empieza a decir, mira, mi amor, entonces esto es... Yo llegué a un punto en que le dije, ¿sabes qué? Eso es una falta de respeto. Imagínate ya como la mente cambia, porque en Colombia tú vas a la tienda y te van a decir, hey, mi amor, ¿tú qué quieres? Y en Colombia es normal. Pero aquí esa chica empieza a hacer acercamiento también. por teléfono, yo sin conocerla, algo impersonal, y empieza a decirme, ¿sabes qué, mi amor? Estas pastas te ayudan a esto, esto, esto. Yo le dije, mira, pues creo que la manera como tú me estás tratando no es la manera más correcta, porque vos a mí no me conoces y vos por qué venís a decirme a mí que mi amor. De pronto te busco en redes, pero no para ofrecerte las pastas. No, no, yo no creo que vaya a buscar redes, eso roban números de teléfono y todo, o puede ser hasta una estafa, pero mira cómo la mentalidad de un migrante va cambiando, porque en Colombia es normal, en Colombia si no te tratan bien, si no te dan una sonrisa, simplemente tú dices, uy, qué persona tan marginal, yo aquí no voy. Pero aquí ya vienes y empieza el chip canadiense como a actuar aquí y decir que si alguien es demasiado amable contigo, tú ya dices, uy, pero esta persona qué, o sea... Pero yo creo que eso es como, es parte del éxito en ese proceso, porque si tú, digamos que está bien tú guardar ciertas cosas de donde tú vienes, la comida, tu cultura en casa, se maneja muy a lo colombiano y esas cosas, pero también si tú sigues con el mismo chip colombiano, va a ser que tu proceso, o latino, tu proceso sea un poco más lento, porque tú vas a seguir con esa misma adaptación de la que vienes. Entonces, cuando tú dices que yo cambio un poco el chip a lo canadiense, hace que tu proceso sea un poco más flexible, porque tú dices, me tengo que adaptar a esta cultura, a este idioma, a estas personas, a esta comida, en que ya no puedo salir a la esquina a la tiendita y voy a encontrar todo ahí. Y sobre todo aquí en Canadá, que no es solo adaptarse al quebecois, porque es que es adaptarte a todas las culturas, a la cultura africana, a la cultura asiática, a la cultura de Medio Oriente, europeos, los latinos, ya nos volvemos, ya somos como una comunidad sola, porque tú ya te sientas con un mexicano, un peruano y te sientes como, o sea, somos como uno mismo. Sí, es verdad. Así tengamos barrera de lenguaje, porque pues no voy a profundizar con los amigos mexicanos cuando llego chaqueta o cuando llego coger. El dialecto cambia todo. Sí, todo cambia. Sí. Entonces, desde ahí parte todo, desde lo migrante hasta qué punto soy capaz de comprender esa diversidad general que hay para poderte adaptar más fácilmente a una cultura que es tan diversa. Exactamente. ¿Y tú crees que toda esa mezcla que has tenido de Venezuela a Ecuador te ayudó mucho para adaptarte acá, como nos has dicho? Pero, ¿te gustaría guardar algo de esas otras dos culturas, aparte de la Te colombiana? voy a decir algo, una palabra de Nelson Mandela. No es tan literal como lo voy a decir, pero es algo parecido. En la vida, mucha gente dice que en la vida se pierde y se gana. En la vida no se pierde y se gana. En la vida se gana y se aprende. Entonces, en todos esos procesos que yo he vivido de Venezuela y Ecuador, he aprendido para llegar aquí donde estoy en estos momentos fortalecido. ¿Qué me queda? Claro, me quedan cosas riquísimas de Ecuador. En Ecuador me formé, no puedo decir, pero sí puedo decir que me formé intelectualmente. Aprendí a ver la vida de otra manera. Comenzó tu proceso de evolución. Comenzó mi proceso de enriquecimiento personal. Yo no puedo decir que soy intelectualmente grande porque hay gente grandiosa, pero para mí
Creo que Ecuador me enriqueció mi manera de pensar y de ver la vida. Y la gente con la que me rodeé me enriqueció demasiado. En Venezuela me quedaron también recuerdos bonitos de darnos cuenta de que los venezolanos simplemente son hermanos. Es otra, Sí, es otra sangre nuestra. Escuchan vallenato igual, les gustan mucho las cosas de nosotros y nosotros tenemos una deuda histórica con ellos, porque ellos nos recibieron a nosotros, a entiendo. mucha carga de refugiados en Venezuela en una época, ahora nos Sí, tocó a nosotros entiendo. retribuirles eso. Entonces, ¿qué me dejó eso? Una hermandad. Ecuador me dejó un poco de sabiduría, de inteligencia, amé la ciudad, la tranquilidad, y llego a Canadá y Canadá me da otro tipo de valores. ¿Como cuáles? El valor es de que somos ciudadanos del mundo. No simplemente Entiendo. somos, yo me siento un ciudadano del mundo porque es que aquí interactúas con gente de todo el Total. mundo y tú ves que la vida no es tan perfecta como la hacen idealizar del romanticismo de la migración. Y tú llegas y te sientas aquí con un canadiense y simplemente te das cuenta que tienes hasta más problemas que uno, que tienen que vencer la soledad. Nosotros tenemos que buscar, es la colectividad. Ellos, porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Sí, Pero entonces llegamos al punto de que cuando estamos aquí decimos, ah, pero es que los latinos somos muy colectivos, es que realmente somos colectivos. no, Somos colectivos para las fiestas, pero para ayudarnos. para unas cosas. Claro, si tú ves el canadiense se moviliza mucho por cosas sociales. Piensa más en comunidad, creo yo. Piensan más en comunidad, pero no viven en comunidad. O igual ahora podemos ver ahora con todos los cambios políticos, el cambio de era que está viviendo el mundo, cómo los canadienses han hecho unos lazos grandísimos para proteger a su país, Sí, consumiendo local, comprando local, todo simplemente porque hay un amor propio por su país. Pero en nuestros países latinoamericanos simplemente hay una sí, yo Desigualdad. creo que uno Vive en comunidad, más no piensa en comunidad, creo. Exacto. Piensa en el bienestar de uno, yo Genial, creo. genial Me lo que acabas pareció. de decir, sí. Edwin, tú hasta ahorita nos has contado, yo creo, cosas muy bonitas. Creo Sí. que ha sido un proceso muy, muy bonito, pero a mí sí me gustaría escuchar y que la gente escuchara una anécdota que tú dices en Canadá o una anécdota que entre los tres países que emigraste tú digas triste, una anécdota o dura, un reto que tú dices, no, no. O tu anécdota más triste fue cuando estudiaste economía y te diste cuenta que no, no era ese paso. Bueno, ¿qué ha sido lo difícil? Podemos hablar de aquí, pues el cáncer de mi papá fue algo muy difícil. Entonces ahí entro a hacer una comparación de un sistema de salud que hubiera pasado si mi papá le hubiera dado eso en Colombia y que le hubiera dado aquí. Entonces fue difícil porque me tocó dejar la universidad, me tocó reorganizar mi vida en torno a vivir ese proceso y acompañarlo a él. Vivir el lado emocional, acompañar a mi madre, porque eso tiene unos daños colaterales como alrededor de la familia, tratar de buscar un equilibrio para que él estuviera bien, pero yo agradezco a este país que dio las oportunidades para que mi papá se curara y mi papá está súper bien ahora, ok. está súper. Pero ¿crees que fue mejor el servicio acá o quizás de lo que conoces en Colombia? El servicio aquí fue excelente, porque es que el sistema de salud aquí no es preventivo. El sistema de salud aquí es ya cuando te detecta, eso es negativo, ¿no? Te tienen que detectar algo para poderte Para asistir. actuar. En Colombia hay un sistema preventivo, pues no puedo venir a juzgar si es bueno o malo, pero hay una prevención, porque yo me acuerdo que desde niño iban a hacer campañas para los dientes Sí, y a las mujeres le hacen las mamografías cada año, un seguimiento. Aquí tienes que estar enfermo para que el sistema te, pero cuando el sistema te descubre algo es genial. Entonces, de mis procesos, yo no sé si es muy básico lo que estoy diciendo, porque no, no, está creo, pero ha sido eso como lo más difícil. Porque ya el resto, decir de discriminación, de cosas como negativas para un migrante, yo puedo decir que no. Quizás como tu actitud positiva lo que hace que no le des como la importancia, como dicen por ahí, no tomarse nada personal. Entonces creo que es tu actitud lo que ha hecho que no veas un impacto negativo
con ciertas maneras de actuar de personas. Claro, es que, por ejemplo, en el bar cuando yo trabajé había gente que me discriminaba. Pero entonces tú ya como ser humano tú vienes a analizar y decir, es que vale la pena discutir con esa persona que me está discriminando. ¿Qué dolores tiene esa persona para discriminarme a mí? Porque es que yo tengo que analizar en general. Es que el 100% de la sociedad me discrimina. Es que yo estoy en Polonia o en países o en Bulgaria donde hay discriminación. No, yo estoy en Canadá, que es un país que está acostumbrado a la migración. Es un país que vive de la migración y necesita de la migración para poder surgir económicamente y culturalmente también. Entonces yo analizaba quién me está discriminando y yo decía, no, pues puede ser un discriminatorio lo que voy a decir, puede decir, claro, la persona que me está discriminando le falta educación, no ha viajado, no conoce. No interactúa con otras personas. Puede que la mujer lo traicionó con un latino. En un conflicto interior. Uno no conoce realmente su situación y pues tú decides no tomarlo y sigues con tu vida y ya no pasó nada. Entonces eso me parece muy bonito de tu forma y lo poco que hemos interactuado hoy. Y pues realmente me parece que tiene una historia genial que ha sido un poco diferente a lo que hemos escuchado. Entonces me parece súper genial tu historia y que nos hayas aceptado la invitación. Sí, claro. Y ya como para cerrar también quiero hacer énfasis en que esa situación triste que tú tuviste, que es una situación bastante triste, y de verdad nos alegra muchísimo que tu papá se haya recuperado, porque eso es una gran noticia. Que esa situación tan triste, que es una anécdota súper fuerte, que puede... O sea, esa noticia hubiera podido hacer que se opacara todo eso bueno que tú tienes, pero tú hiciste con tu buena actitud y con ese positivismo que manejas, creaste la oportunidad de reinventarte, que eso es muy, muy, muy bueno, porque realmente, pues, eso te dio unos puntos de más, o sea, eso es súper bueno. Y mi invitación es simplemente para que todos los seres humanos, el mundo está en una crisis. Tenemos que ser positivos, porque nos tenemos que surgir a pensar en todo lo malo. Hay cosas más maravillosas, este mundo es maravilloso. Viajar es maravilloso, conocer gente es maravilloso, probar comida nueva es maravilloso. Entonces, sí, yo sé, y también es normal que venga gente a contar historias tristes porque le ha tocado historias tristes. Claro, sí. Pero yo quiero compartirles mi historia desde un lado positivo. Decir que la migración puede llegar a ser difícil, pero también es linda. También es linda, enriquece, te hace crecer. Y el duelo es diferente, porque es que yo no puedo decir que yo he sentido un duelo, porque es que ya lo viví en el proceso anterior. Y llegaste con tu familia, eso es otro punto a favor. Entonces son muchas cosas que influyen en la manera en que tú vives ese duelo, en que vives toda esa adaptación acá en este nuevo país. Y lo otro es que cuando tú llegas a tu objetivo final, que para muchos es poder tener papeles o llegar a tener la ciudadanía o no sé, el mundo se te abre y te vas a dar cuenta que el mundo es pequeño. Sí. Bueno, gracias Edwin, porque todos esos puntos positivos que tú nos estás dando y que le estás dando a todas las personas que te están escuchando, que están acá y apenas llegando o que no han llegado, pues les va a servir mucho, va a ser un ejemplo de que también la inmigración da muchos puntos positivos, que pues para nosotros también es como, a pesar de que lleva mucho tiempo, saber que sí se puede. Entonces nosotros para cerrar el episodio tenemos como una serie de preguntas, es como una rifa. Es como una rifa. El día de hoy es rifa, hemos hecho otros jueguitos, pero bueno. Listo, entonces, solo que nos digas, va a ser 3 rondas, nos digas 3 números del 1 al 12 y te hacemos la pregunta. Números pares, vamos a empezar por el 2. Okay. ¿Cuál fue la cosa más loca o inesperada que trajiste en tu maleta cuando emigraste? Una cobija. Sí, me traje una cobija ecuatoriana. ¿Conocen las cobijas ecuatorianas? Son geniales. ¿De lana? Sí, de lana. Y me acuerdo que la maleta, eso es chistoso, la maleta ocupaba la cobija.
Pero yo dije, voy para el frío canadiense y me tengo que llevar la cobija ecuatoriana, que es conocido en mi región como la cobija Tres Tigres. No sé si la han escuchado, pero fue la cosa más loca que me traje, la cobija Tres Tigres. Y ahí la tengo y la amo, y para los días de menos 40 grados, Perfecto. la adoro. Apenas. Otro número par. Vamos con el 12. 12. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti mismo en este proceso? El enriquecimiento personal. Me siento mejor ser humano, me siento que me amo mucho, y creo que el enriquecimiento en familia también, que crecimos en equipo, no crecimos solos, crecimos en conjunto. No me fui yo solo avanzando, sino que me traje a mis papás también conmigo. Y ahora mi hermano que está aquí con toda la familia. Súper. Y bueno, la última. La última, vamos con un impar. El 1, que es de mi enero, de mi El mes uno. de nacimiento, enero. ¿Has inventado palabras o gestos raros para hacerte entender cuando no sabías cómo decir algo? No, yo creo que todo, ¿cierto? Como decir, no, pues que eso es fuerte, ¿no? Bueno, bueno, lo voy a explicar de una manera. Hay una palabra en francés que se llama croise y croce. ¿Ok? ¿Ya saben qué quiere decir? Sí, más o menos. Bueno, listo. Croise es que je croise a quelqu'un. Yo me encuentro aquí a alguien. Y croce es algo más sexual, más de un sentimiento de satisfacción personal. El que lo entendió, lo entendió. ¿Ok? Entonces, yo estando en el bar, una vez había un médico ahí tomando, y yo lo había visto en algún lugar. Y yo le dije, je pense que je t'ai croisé une fois. Yo pienso que yo te crucé en vez de decir yo te croisé, ¿ok? El acento y la pronunciación te hizo una mala jugada. Entonces el chico me dijo, uy, tú eres très mignon, pero tú estás hablando mal. Pregunta lo que me acabas de decir. Entonces yo, listo, normal, yo seguro, yo fui y le pregunté a un amigo y me va diciendo, el significado es diferente. Okay. Es encontrarse y el otro es encontrarse a sí mismo. Entonces, claro, ya mi personalidad cambió, ya me puse rojo, yo no quería volver a hablarle a esa persona, y la persona le contó a todos los que estaban con él, y yo fui el centro de la noche riéndose de mí. Entonces, eso ha sido como lo Pero particular. todavía un aprendizaje. Sí, Ya se aprendí. gana y se aprende. Se aprende. Aprendí. ¿Ok? Bueno, mi gente, muchas gracias, Edwin. Este ha sido nuestro 6º episodio. Recuerden que esto es un espacio para todas las personas, familia, amigos, hombres, mujeres. Y entonces recuerden que esto es un espacio para hablar de lo que se siente emigrar. Muchas gracias y recuerden darnos mucho amor en nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal también para que les llegue la notificación de los nuevos episodios, seguirnos en redes. Y Edwin, muchísimas gracias por venir este día y compartir con nosotros tu historia. Yo tengo que decirles a ustedes que muchas gracias por haber pensado en mí, invitarme a contarle un poco de mi historia, y felicitaciones con este proyecto que va a llegar hasta grande, y los invito a que la sigan en redes, a que me sigan en redes a mí también, y vamos para adelante. Hay que escuchar estas bellas historias que son enriquecedoras. Felicitaciones, muchas gracias de nuevo. Gracias.